José Antonio Kast terminó cumpliendo lo que se había dicho en su momento en campaña y anunció la donación de una parte de su sueldo, aunque no el mismo porcentaje que originalmente se había dicho en campaña, que era más bien la mitad de la reducción o la donación, pero se anunció una donación de cerca de un 20% del sueldo presidencial, aunque todavía no sabemos todavía a qué fundaciones, ya que eso lo han mantenido en secreto. Esperemos que no fueran casos como lo de Giorgio Jackson, ¿no? La Fundación Mi Casa, y simultáneamente se da en medio de un contexto de ciertas advertencias por parte de sectores de la derecha, especialmente Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, ex candidato presidencial y exdiputado, de problemas graves que se están dando al interior de la administración por las negociaciones que hacen con sectores de la izquierda más radical, como también por el peligro que genera Chile Vamos con todas sus tradiciones internas. Ahora, como lo mencionamos, Kast hizo este anuncio, donó el sueldo. Efectivamente, lo que se está anunciando es que es una donación de cerca de un 20% de lo que es el sueldo presidencial, que sería más o menos entre 1.100.000 y 1.500.000 a nivel líquido, ¿no? Que sería traspasar. Y esto se donó a 3 fundaciones distintas. Ahora, hay algunos temas. Primero, no sabemos a qué fundaciones. Esto lo mantuvieron en reserva. Sería bueno tener igual temas de transparencia, porque no sería la primera vez que las donaciones se dan a fundaciones un poco ligadas a temas políticos. Siempre es bueno que haya datos y la ciudadanía sepa en qué se está gastando la plata, dónde se dona o cómo se están dando estos movimientos de dinero. Pero se dio la donación. Bien. Y esto hay que tomar en cuenta que sea en medio de un contexto donde él mismo anunció que esto era parte de una estrategia para darlo como una señal de la reducción del gasto fiscal, de la reducción del tamaño del Estado, al menos así él lo mencionó a nivel discursivo, pero siempre se dio en medio de ciertos incumplimientos, porque aunque esto es positivo y anunció que se va a realizar por el resto del gobierno, que él, solo él en realidad, va a donar el 20% de su sueldo, en realidad esto igual es una cierta voltereta porque él había prometido mucho más, incluso en la campaña presidencial con la cual salió electo. Por ejemplo, él mencionó durante la campaña que él iba a buscar una reducción de su sueldo y los sueldos políticos en un 50%, o sea, en la mitad, y que eventualmente, de no ser así, iba a donar su sueldo en la mitad. Dije, si yo salgo electo presidente, me voy a bajar el sueldo a la mitad para dar una señal. No es la solución a todos los problemas, pero si vamos dando esas señales y vamos planteando a nivel legislativo después que tiene que haber un tope en el sueldo más alto, ustedes, si no me equivoco, lo planteaban en cerca de los 5 millones para el presidente, y que eso fuera una línea para todos. Bueno, eso también. Ahora eso no ocurrió, terminó donando no la mitad, el 20%, siendo que por supuesto los Kast vienen de una familia con bastantes ingresos, él mismo argumentaba de esa manera y que lo mostraba como una señal de que creía que los sueldos tenían que ser más bajos en el mundo político y que esa era una señal de que aunque no pudieran bajarlo inmediatamente, se podía ver como una señal de bajo del gasto y de devolución del dinero al bolsillo ciudadano. Es buena la baja, sí, pero había dicho 50, pasó a ser 20, ¿no? Y lo otro es que hemos visto es que él también, tanto desde campañas presidenciales como la antepasada, como también la misma que salió electo, es el hecho de que él prometía también bajas importantes en el sueldo del mundo político. Eso no se ha hecho. Él mencionaba, por ejemplo, y cito, vamos a hacer un gobierno de austeridad y gobernar con el ejemplo. Si salgo electo presidente voy a rebajar el sueldo a la mitad. Y vamos, como había dicho nuevamente en esta elección, a reducir el sueldo de todas las autoridades. Todos tenemos que recuperar Chile. Y es una parte del discurso que hacía bien atractivo el tema de su candidatura presidencial en el año 2021, como también la elección presidencial que le llevó a esta victoria en su momento. Ahora, eso tampoco se ha cumplido. Toda la señal que habría bastantes elementos por presiones de negociación con sectores de la centroizquierda, que recordemos que hay una presencia importante en el gobierno de Kast, el ejemplo es por ejemplo el de Jimena Rincón, que es ministra, ella fue parte del bacheletismo, era demócrata cristiana, también en el caso de Maldonado, que tiene cargos a nivel de el Estado, bajo este ejecutivo radical, y así con varias figuras de la centroizquierda, como también el elemento de Chile Vamos, que siempre ha sido más bien un dolor de cabeza. Y ocurre que el gobierno de Kast ha negociado mucho en esas materias, tanto así que se terminan incluso enfrentando, pero cede el gobierno ante los sectores de Chile Vamos. Chile Vamos, por ejemplo, ha hecho defensas a figuras del gobierno de Gabriel Boric que han empezado a tomar cargos formativos, algunos con sueldos millonarios, otros con sueldos no millonarios, pero que sí tienen influencia en distintas áreas del Estado. Por ejemplo, Luis Cordero, que recordemos que fue ministro de Justicia y después pasó a ser ministro del Interior, no hizo muy buena gestión, se le nombró a nivel de la Academia Carabineros. Y aunque el sueldo no es sustancialmente alto, porque son 253.000 pesos mensuales, lo que sí se observa, más allá del pago de impuestos que para mantenerlo en nuestro bolsillo, es el hecho de que eso sí influye en la formación y por lo tanto la ideología, los principios
de carabineros, ¿no? Eso tiene un elemento. Esto fue criticado por el mismo partido que llevó a Kast a la presidencia, que es el Partido Republicano, pero Chile Vamos ha respaldado mucho al caso del Cordero, así como también varias otras figuras de la administración de Boric. Por ejemplo, Jara también está de profesora en universidades estatales, y así con varias figuras de la administración de Boric que están básicamente con sueldos, algunos millonarios, otros no, pero sí con influencia en varias áreas que igual dependen del Estado. Y Chile Vamos defiende mucho eso, incluso para perjuicio de los mismos intereses de los republicanos. Y algo que hemos visto simultáneamente, y ahí ha habido una advertencia bien dura de Johannes Kaiser, es el hecho también de con quién están haciendo negociaciones. Algunos han pensado de que estas negociaciones que se han hecho con la izquierda más dura, especialmente con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, son para tratar de mostrar como que el gobierno es dialogante. Ahora, esto tiene sentido si es que hay buen control hegemónico mediático por parte de una administración, y lo que sabemos es que en realidad ese no es el caso. Lo que se ha visto por parte de la administración de José Antonio Kast es un muy mal manejo mediático y todas estas luchas internas. No ha habido eso de utilidad, y eso ha generado incluso molestia en el sector nacional libertario. Y dentro de eso, lo que estamos observando es que más bien parece que era un intento sincero de lograr estas negociaciones, más que prestarle atención, por ejemplo, a los nacional libertarios o incluso más fuerza al Partido de la Gente, que hay más probabilidades de negociar con ellos que con los comunistas y los frente amplistas. Y esto ha generado una advertencia de Kaiser que habla de que es una estupidez, básicamente, hacer este tipo de decisiones, y hablando cómo la derecha está pecando de pésimas estrategias electorales como políticas al hacer este tipo de negociaciones con sectores que jamás los van a aceptar. Yo creo que al final la derecha es demasiado misericordiosa. No, yo creo que no solamente es misericordiosa, o sea, si ya peca de hueona. Disculpen la expresión el francés. Sí, pero yo peca pensé, de retardado político el concepto de pensar que tú, con gente que piensa en términos marxistas-leninistas, tú puedes llegar a algún tipo de acuerdo o a algún tipo de modus vivendi. El único modus vivendi que nosotros conocemos con esa gente fue la Guerra Fría, y fue porque todos los lados estaban llenos de armas nucleares. Entonces, por esto se están dando todos estos problemas. Y aunque es una buena noticia el anuncio que hizo José Antonio Kast, hay un tema también, y esto por supuesto es de percepción, ¿no? Porque muchas veces importan mucho las percepciones en la política, de las expectativas que generó. Porque si tú dices todo el tiempo, voy a donar la mitad, voy a bajar la mitad del sueldo, y lo dices por años, y también voy a bajar sueldos políticos, y después no bajas ningún sueldo político, y donas una parte de tu sueldo, pero siempre dijiste que ibas a donar la mitad, y lo justificabas que tenía que ser la mitad, y después donas solo un 20%, claro, está bien, pero se da con poca transparencia y al mismo tiempo genera molestia porque todos esperaban más, ¿no? Por la expectativa. Si siempre hubieras dicho 20 y después donabas 20, todos dirían, ah, cumplió porque donó el 20%. Pero si siempre dices voy a donar la mitad, voy a donar la mitad y después donar el 20%, aunque es algo positivo porque ya no se queda eso dentro del mismo estructura estatal, aunque hay que ver a qué fundaciones le donaron la plata porque eso lo tienen reservado, podrían ser fundaciones políticas, esto genera por supuesto cierta decepción. Ahí también está el tema mediático. Todas estas negociaciones con los sectores de izquierda más radical, mientras se ha dado un rechazo hacia los nacional libertarios, mientras al mismo tiempo se hacen negociaciones con los del Partido de la Gente, que después se dejan más bien tiradas y hay como contradicciones internas, todo eso afecta. Y vamos a ver cómo se desarrolla la situación, porque tienen un dolor de cabeza además enorme con Chile Vamos, que no sé si los está obligando a hacer este tipo de negociaciones o que Kast se intenta desdoblar en todo momento para dejarlos tranquilos, ya que depende políticamente de ellos. Por decisión de él, podría haber hecho más coalición con los nacional libertarios y los del PDG y algunos elementos de Chile Vamos, pero decidió sentarse y tener por completo a los de Chile Vamos, decisión de él. Y esto ha generado que también se den todos estos problemas con respecto a las figuras del gobierno de Boric, y al final la administración, en vez de hacer un cambio profundo en estas materias, termina prácticamente respaldándolo, incluso generando molestia al mismo partido de gobierno que el Partido Republicano. Ahora vamos a ver si las advertencias de Kaiser se toman en cuenta, como también cuál es la percepción con respecto a esta donación de sueldo. Insisto, es algo positivo, pero no ha generado el nivel de, podríamos decir, beneficio mediático y de imagen que podría haber generado, en parte por lo mucho que se prometió que era más. Donó 20%, pero siempre dijo que era la mitad. Y esa disonancia entre aquello que se prometió por tantos años con lo que finalmente se hizo, termina pasando la cuenta, aunque en la práctica sea un buen anuncio. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esto que anunció José Antonio Kast, las palabras del pasado, como también las declaraciones de Kaiser? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!